Muy buenas y bienvenidos a la redacción del debate. Zapatero ha sido imputado oficialmente por la justicia y merece la pena que pongamos el tema sobre la mesa aquí en A Debate. Es la noticia del día, diría incluso que del mes y casi del año. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, un presidente del gobierno está siendo investigado por la justicia. La Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales, por organización criminal y tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra. Tenemos mucho de lo que hablar y mucho que analizar y lo vamos a hablar aquí con el director, Bieito Rubido, muy buenas. Alejandro Entrambas-Aguas, muy buenas. Ramón Pérez Maura, muy buenas. Vamos primero con la información, si os parece. Alejandro, cuéntanos un poco qué ha pasado esta mañana. Bueno, pues lo que ha ocurrido ha sido que la Audiencia Nacional ha acordado la imputación del expresidente del Gobierno y seguidamente el juez lo que ha hecho ha sido ordenar a la Policía Nacional, concretamente a la UDEF, que es quien está actuando como policía judicial, que registrara una serie de ubicaciones que están siendo clave en toda esta trama de corrupción. Y entre las ubicaciones que han registrado los agentes se encuentra el despacho que usa Zapatero desde que dejó de ser presidente del Gobierno, que se encuentra en la calle Ferraz, muy cerca de la sede del Partido Socialista, y también la sede de la empresa de sus hijas, porque se trata de una compañía que es una agencia de publicidad que ha trabajado con empresas que también le hacían pagos a una de las tapaderas que está investigando la justicia y que vinculan directamente al expresidente del Gobierno con una red del presunto cobro de comisiones ilegales. Director, venimos contando desde hace tiempo en el debate todo lo relativo al expresidente Zapatero. Esto se veía venir. Se veía venir y de hecho quiero felicitar públicamente, que supongo que comparto con los lectores que nos están viendo y escuchando, a Alejandro, porque fue el primer periodista en este medio, pero el primer periodista que sacó a la luz lo que estaba ocurriendo en torno a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, quien por otra parte hizo una especie de mini roadshow, o sea, mini gira por 3 medios, la televisión pública, una cadena de radio y no recuerdo otro medio más, pero eran 3, en fin, en un tono muy agresivo hacia nuestro medio, al que no quería citar, como nos llaman siempre, y sin embargo el tiempo nos está dando la razón. Yo quería apuntar un dato que me parece muy relevante. La información que nosotros manejábamos, y vosotros la compartisteis conmigo, es que ya hace más de 3 semanas que se creía que esto se iba a hacer público. Y la justicia, no sé si el juez Calama, si el presidente de la audiencia o alguien, decidió que se publicase, que digamos que se hiciese público 48 horas después de la celebración de las elecciones andaluzas, para no interferir en las elecciones andaluzas. Pero claro, no deja de ser llamativo que precisamente haya esta especie de cuidado con todos aquellos casos que tienen que ver con el Partido Socialista y no ocurre lo mismo con los casos que afectan a otros partidos. Ramón, la justicia señala a Zapatero, pero quizá políticamente podemos empezar a mirar a otro ocupante precisamente de la Moncloa, donde antes estaba Zapatero. Es que el caso Plus Ultra tiene que ver con el rescate con dinero público decidido por este gobierno de una línea aérea de cuya existencia no teníamos noticia, digamos la verdad, porque nadie conocía Plus Ultra. Bueno, eso es una decisión del Consejo de Ministros, en la que digo yo que el presidente del gobierno habrá tenido algo que ver. Recordad que hasta Ábalos no quería tener nada que ver con ese rescate cuando era el ministro de Transportes, no sé si incluso era de Fomento todavía, pero vamos, es el mismo ministerio. Esto pinta muy mal, pero por cierto, a mí, tanto como la noticia de la imputación, que hombre, pensábamos que podía ocurrir, tanto como eso me ha impactado esta mañana la primera reacción del PSOE. La portavoz del PSOE ha reaccionado en X, en Twitter, diciendo no pararán. Es decir, incluso antes de tener noticia interna de la causa de qué es lo que de verdad se está haciendo, ya está acusando de prevaricación a un juez de la Audiencia Nacional. Oiga, es que esto es dinamitar nuestro sistema político y nuestro sistema judicial y social. Y no creer en el Estado de Derecho ni en un Estado democrático. No en un Estado pararán, democrático, es que es la muy división grave, de poderes es que es muy grave. Es fundamental.
y tiene que funcionar, ¿no? Yo, antes de que Alejandro nos ilustre más, quería dar un dato. En Portugal, António Costa, primer ministro, se fue porque había una sombra de sospecha sobre su jefe de gabinete. Stammer está siendo cuestionado por 80 parlamentarios laboristas por los resultados de las últimas elecciones. Boris Johnson dejó el cargo de primer ministro por una fiesta, en el confinamiento. Y Scholz, el canciller alemán, abandonó y convocó elecciones porque no logró aprobar los presupuestos de un ejercicio. Estamos en este momento en España con un presidente del gobierno que no ganó las elecciones, que tiene como alianza los partidos que no creen en la España democrática, que está sin presupuesto en 3 años y ahora ataca decididamente a una columna fundamental del Estado de Derecho, que es la justicia. Y ahí no solo está interviniendo los jueces, es que interviene la Fiscalía Anticorrupción, es que interviene la UDEF y es que probablemente también intervienen informes del CNI. Es decir, que esto no... Perdona, y además es que no es un juez, el juez de la Audiencia Nacional que ha acordado la imputación de Zapatero, es que estamos hablando de 2 jueces, porque esto empieza en un juzgado de instrucción y ya hay una magistrada que decide pasarlo a la Audiencia Nacional. Entiendo que Zapatero lo que hará será recurrir esa imputación y habrá más jueces que tendrán que estudiar todo esto, es decir, que el hecho de que desde que el PSOE estén de alguna manera poniendo el foco en una especie de lawfare, pues es una cosa que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Y sobre todo otra de las cuestiones que está intentando hacer el Partido Socialista, y por ende también el Gobierno, es meter al sindicato Manos Limpias en todo esto, porque de alguna manera están haciendo aflorar una querella que interpuso Manos Limpias, creo recordar que fue el pasado mes de noviembre, pero claro, el problema es que esa querella no tiene absolutamente nada que ver con ese procedimiento. Esto, como decía Bieito, es fruto de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la coordinación de otras fiscalías extranjeras que estaban siguiendo la pista de parte del dinero del rescate de Plus Ultra y que aparece el rastro de Zapatero incluso en el verano pasado, es decir, estamos hablando de muchos meses de investigación, de varias prórrogas del secreto del sumario y que ahora, dentro de muy poco, como consecuencia de que ya se ha levantado, vamos a conocer los pormenores de toda esa investigación policial, que a mí la información que me trasladan es que los agentes han trabajado de manera muy minuciosa. El Partido Socialista no ha tardado en salir más o menos en defensa del expresidente Zapatero. No una defensa a ultranza, digamos, ha hablado de presunción de inocencia, de respeto a la justicia, pero eso sí, ha hablado de las alabanzas de las 2 legislaturas del expresidente Zapatero, de todos los avances, según hablaban, que había tenido para el país, y que la derecha y la ultraderecha no se lo perdonaba y que esto pues se debía principalmente a eso. ¿Qué tiene que ver que la derecha y la ultraderecha no se lo perdonen con que el juez haya imputado a este señor? Es que es intentar hablar de lawfare donde no hay nada ni parecido. Me ha parecido interesante esta mañana las palabras del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que ha dicho que él, al Zapatero que conoció, no le recordaba un interés por el dinero. Hace 3 meses almorcé mano a mano con un ex jefe de gabinete de Zapatero cuando estaba en Moncloa. Y ese mismo me decía, era al hilo de la información que sacamos el 8 de diciembre fue cuando lo grabaste, pues no sé el día que fuera, en diciembre. Y él me decía, este no es el Zapatero que yo conocí, sería la mayor decepción de mi vida. Bueno, pues a lo mejor hay muchos que se están cayendo pero es de que la burra. yo creo que logró engañarlos. Zapatero siempre fue así. Ya solo como llegó también a la Secretaría del PSOE, a la Secretaría General, y cómo llegó al gobierno, si llegó a trompicones, llegó tras un atentado como el 11M. Vamos a ver, el balance de Zapatero, para quienes que no es una cuestión ni de derecha, ni de extrema derecha, ni de izquierda, ni de extrema izquierda. Datos objetivos. Nos metió en la peor crisis económica desde la Guerra Civil. O sea, nunca vivimos un deterioro tan grave en la economía de España como la que protagonizó Zapatero a raíz del 2008. Aparte de eso, Zapatero, que negó la crisis permanentemente, fue el que pactó con ETA sin que ETA pidiese perdón.
todavía hay más de 1000 asesinatos. Estamos ante el movimiento más antidemocrático y cruel, que además explica mucho de los deterioros institucionales de España, porque si no existiese ETA probablemente no hubieran ocurrido otras muchas cosas, y él pacta con una banda terrorista que entregue las armas cuando estaba absolutamente acorralada, que ya estaba acorralada desde la época de Aznar. Y finalmente, bueno, hizo una política exterior lamentable, aliándonos con lo peor del mundo, y finalmente lo peor de todo, para mí, es que volvió a traer los fantasmas de la guerra civil y a dividir a los españoles y enfrentarlos en dos bandos. ¿Cómo que? Si no es ni cuestión de perdonar, si no es una cuestión de derecha, ni de extrema derecha, ni de izquierda, ni de extrema izquierda, es que fue un desastre en todas sus expresiones, fue un desastroso presidente. Tan es así que lo tuvieron escondido mucho tiempo. Bueno, es que él de entrada se alió a apoyar a Susana Díaz, no nos olvidemos. Luego, claro, se acercó al calor, pero de entrada él se puso en el otro lado. Porque lo que quería era hacer negocios. Claro. Se fue a Venezuela, teóricamente, a mediar entre el chavismo y la oposición, y se colocó al lado del chavismo porque era donde estaban los millones. Claro. Ese es Zapatero. Y todavía tenemos que sacar y saber algún día todo lo que ha hecho en Venezuela. Se sabrá. No tengo ninguna duda. Vamos a ver, se sabrá porque, mira, Delcy Rodríguez, la que le llamaba mi príncipe, entregó a Alex Saab, que era el testaferro uno de los testaferros de Maduro. Ya lo entregó a Estados Unidos. Yo también dije aquí, hace tiempo, que había un informe, antes de que hubiese la intervención, la extracción de Maduro, había un informe en el que han contribuido todas las agencias norteamericanas, CIA, FBI, DEA, la Agencia de Seguridad, etcétera, todas, de más de 400 folios sobre Maduro y sobre la situación venezolana, y aparecía citado, y no para bien, el señor Zapatero. Es decir, que Zapatero todavía tiene el capítulo venezolano que no entra aquí. El capítulo venezolano tiene otras páginas y otros ambientes. Y vamos a ver si el capítulo panameño también, porque el empresario Víctor de Aldama dijo que él tenía constancia de que existía un entramado societario en Panamá y que había sido ese el lugar donde se habían ocultado 10 millones de euros que, según su versión, había cobrado Zapatero a cambio del rescate de Plus Ultra. Pero estamos viendo también un paralelismo con respecto a lo que ocurrió cuando lo de Santos Cerdán, ¿no? Nosotros en el debate publicamos un montón de informaciones que giraban en torno a esa investigación que en este caso estaba llevando a cabo la Guardia Civil sobre la presunta corrupción que luego posteriormente se ha confirmado. Desde el Gobierno y desde el PSOE decían que todo era mentira y estuvieron defendiendo a Santos Cerdán, como ahora el Partido Socialista está haciendo lo mismo con José Luis Rodríguez Zapatero, incluso hasta el mismo día que la Guardia Civil entregó al juez el informe. Y de hecho los fotógrafos que están en el Congreso de los Diputados, bueno, fotografiaron a multitud de diputados del Partido Socialista leyendo ese mismo día el informe que fue el que provocó el ingreso en prisión provisional de Cerdán. Por cierto, si puedo postear otra cosa, una de las cuestiones que a mí me parece que más claramente demuestran la catadura moral de José Luis Rodríguez Zapatero es que esté utilizando a sus dos hijas, las dos que tiene, como testaferros, porque esta empresa que tiene montadas, What the Fab, en fin, tiene de empresa lo que yo te diga. Al final, ¿cómo? O sea, ¿tú utilizarías a tu hijo como testaferro? Yo desde luego no, es que no se me pasa por la cabeza. Bueno, pues ahí están las dos, ¿eh? Ahí tienen, en el momento en que estamos grabando esto, tienen a la policía dentro de su oficina. Sí, yo por eso diría que a mí eso de no pararán, hoy de la portavoz, dice, oiga, paren ustedes, hombre, los que tienen que parar son ustedes, todos los del PSOE, esos son los que tienen que parar. Hablaba el director antes de ejemplos de otros países en los que algunos escándalos han derivado en una caída de gobierno o unas elecciones. ¿Qué hace falta para que vayamos a elecciones? Que llegue junio del 27, da exactamente igual lo que pase. Es que no pasa absolutamente nada, piensan seguir sin... Bueno, ¿y qué hace falta para que el PNV, que echó a Rajoy una semana después de aprobar los presupuestos por un supuesto caso de corrupción, que después la frase clave fue anulada, dijo que era un caso de corrupción gravísima, más grave que esto, incluso... Desengáñate, Ramón. No. PNV, Bildu, Junts y Esquerra
Bloque también, el Bloque Nacional, pero representan poco, están encantados. Que sí, Han claro. encontrado por primera vez un presidente del gobierno que actúa contra su país y a favor de las tesis independentistas y antidemocráticas de 4 partidos. Eso no se ha dado nunca. Entonces, olvidaros, esos 4 partidos no van a favorecer una moción de censura, ni si están encantados, si nunca han encontrado un mejor aliado para sus objetivos que el señor Sánchez. Director, muchas gracias. Sí. Ramón, muchas gracias. Alejandro, Un placer. muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por estar ahí. No se pierdan toda la información sobre el caso Zapatero en El Debate.